Bueno, disculpar este pequeño retraso. Está Marta Grijalvo intentando solucionar este problemilla técnico. No obstante, para no perder más tiempo del que estaba previsto para esta mesa redonda, reanudamos las cuartas jornadas de formación en el marco del Pacto de Estado contra la Violencia de Género, en este segundo día que está dedicado al eje policial, al eje asistencial y pericial, y ahora corresponde la mesa integrada por las dos médicos forenses, por un lado Mar Pastor Bravo, médica forense, jefa de la sección de las unidades de valoración forense integral del riesgo del Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses de Alicante y doctora en Medicina y Cirugía. Buenas tardes, Mar. Hola, buenas tardes. Y a su vez Marta Grijalva Mazo, médica también forense y asesora de la Dirección General para el Servicio Público de Justicia del Ministerio, quienes van a abordar la violencia de género, propuestas de mejora en el abordaje de la violencia de género desde las unidades de valoración forense integral, con especial referencia a la valoración del riesgo. Pues nada, muchas gracias a las dos por participar en estas cuartas jornadas, dado el papel tan importante que desempeñan los institutos de medicina legal y concretamente los médicos y médicas forenses en esta materia. Y mientras que solventa el problema Marta, pues si te parece bien, Mar, comienzas tu exposición. Muchas gracias. Perfecto, no hay ningún problema. Bueno, muchas gracias a ti, Yolanda. Antes de empezar, pues agradecer a la Dirección General para el Servicio Público de Justicia que haya organizado esta jornada multidisciplinar. Agradecer también al CEG que nos facilite pues toda la tecnología y toda la organización, la logística para poder encontrarnos, aunque de esta manera un poco fría, pero que desgraciadamente ya nos hemos acostumbrado. Y en particular agradecerte a ti, Yolanda, que hayas tenido a bien invitarme en esta mesa, que tengo el placer de compartir, supongo que ahora mismo enseguida, con mi compañera Marta, a quien quiero hacer una mención pues muy especial y muy, bueno, y creo que muy merecida, porque este año 2020, este año pasado 2020 y el 2021, la verdad que por parte de los que son asesores médicos forenses en la Dirección General para el Servicio Público de Justicia, creo que han hecho una labor muy importante en el ámbito de las unidades de valoración forense integral y que luego Marta comentará, pero necesitamos a gente que dé un impulso muchas veces y realmente Marta y bueno, y Eneco cuando estaba ahí y quien ahora le sucede, Rafael Bañón, pues supongo que van a seguir esta labor. Voy a compartir la presentación y te agradezco, Yolanda, si me dices ahora si se ve. Un momentito. De momento no se ve. No, estoy, a ver, es que esto cada... a ver, ¿se ve ahora? Sí, perfecto. La veis a pantalla completa, ¿verdad? Ahora en pantalla completa, gracias. Vale, a ti. Como no, yo ahora dejo de ver el chat, pues cualquier cosa que surgiera o cualquier inconveniente, si eres tan amable, Yolanda, me lo haces saber porque ya, ya solo veo mi presentación, no veo nada más. Sí, no te preocupes, cuando quieras. Bueno, la idea era un poquito explicaros, Marta, una visión un poquito más general, por eso iba a empezar ella y luego la continuará ella, y yo explicaros pues un poquito más concretamente un avance que creo que muy importante que ha habido este año en el abordaje de la protección a las víctimas de violencia de género desde los institutos de medicina legal y ciencias forenses, con el nuevo protocolo de valoración forense urgente del riesgo en violencia de género. Aunque les voy a explicar este protocolo, que yo creo que se ha dado bastante a conocer a lo largo de este año, la verdad que se ha hecho un esfuerzo creo que importante para darlo a conocer, pues está bien cada vez que tenemos oportunidad y más en una jornada como esta tan multidisciplinar en la que dentro del alumnado que asiste a la jornada
es un alumnado muy multidisciplinar que afecta a distintos ámbitos de actuación. Creo que es bueno recordarlo y luego incidiré en algunas cositas un poquito también que creo que desde los institutos y desde las UFIs, que forman parte de los institutos de medicina legal, podemos aportar en la valoración del riesgo, no solamente a través del protocolo. Me van a permitir que empecemos con un caso. Yo a las personas que me conocen, que alguna vez me han escuchado, pues soy una persona muy práctica, me gusta llevar mucho todo a la práctica y la práctica, la realidad es que en el ámbito de la violencia de género es tan dura como la que les estoy poniendo ahora. Nos enfrentamos a casos como este pues mucho más a menudo de lo que desearíamos y se lo traigo, por supuesto no le voy a poner nombre y apellidos al caso, pero sí traigo un caso para que vean que de lo que estamos hablando, detrás hay unas personas que tienen un nombre, apellidos, que tienen unas vidas, que dejan, unas son víctimas de primera mano, otras víctimas quedan en ese proceso que en violencia de género afecta a tantas personas que hay alrededor de lo que es la mujer objeto de la violencia. Les traigo este caso para que vean desde cuántos puntos de vista podemos aportar desde los institutos de medicina legal y desde las UFIs, podemos aportar en el estudio, en la investigación de los factores de riesgo en los casos de violencia de género y concretamente en los casos de feminicidio, que son pues la consecuencia más grave y más irreparable dentro de este proceso. Fíjense, les traigo este caso a modo de ejemplo. Este es un caso, bueno, iba a decir un caso dramático, la verdad que decir dramático, todos los casos que vemos en el ámbito de la violencia de género son dramáticos, pero este es especialmente doloroso, probablemente porque aparte de la desgracia de la mujer fallecida a manos de su pareja, podemos decirlo así, porque ya se ha celebrado el juicio este mes de octubre y ha sido condenado. Fíjense qué víctima ha quedado y cómo va a llevar esto a lo largo de toda su vida. La hija de la mujer fallecida que estaba presente cuando sucedieron los hechos. Estos son unos hechos que ocurren en octubre del 2019, muy cerca de aquí, de Alicante, donde yo vivo y donde trabajo. Y el presunto asesino, en aquella época presunto asesino, tenía una orden de alejamiento, entró en el domicilio de la víctima a través del balcón con unas escaleras, mató con un arma blanca a la persona que había sido su pareja y con la que ya no tenía relación, y la mató delante de su hija, de la hija de ella, de 11 años. Ahora, en octubre de este año, se ha celebrado el juicio y se le ha condenado sin ninguna afectación de sus capacidades volitivas e intelectivas, sin ninguna eximente por enfermedad mental, que era lo que la defensa alegaba. Fíjense, esto está sacado del informe del año 2019 de las víctimas mortales en el ámbito de la violencia de género, un informe del Observatorio del Consejo General del Poder Judicial, en el que hace una recapitulación que les recomiendo que si tienen tiempo y interés que la lean, porque hace una recapitulación de todos aquellos casos en los que se produjo la muerte de la mujer a manos de su pareja o su expareja y había una denuncia previa, y va estudiando todo lo que ha pasado, ¿no? Yo creo que el estudio es bueno para ver en qué podemos mejorar y también para ver en qué circunstancias o de cada caso qué es lo que podemos sacar que nos ayude a prevenir que esto vuelva a pasar. Fíjense, este caso es un caso en el que como un año y 10 meses antes de que se produzca la muerte de la mujer, hay una primera denuncia de la víctima que denuncia agresiones por su pareja. Unos meses más tarde se celebra el juicio por este caso y se le ponen unas medidas de alejamiento al hombre que llevó a cabo estas agresiones y que en octubre del 2019 finalmente acaba matando a esta mujer, como hemos dicho, en presencia de su hija. Verán
que en todo este proceso consta aquí, probablemente había una antes pero no consta una valoración policial del riesgo con un riesgo medio. Fíjense, en este caso la intervención del Instituto de Medicina Legal ha sido a distintos niveles. Les expongo el caso para que vean cómo desde muchísimos ámbitos de actuación, desde los institutos de medicina legal, podemos contribuir al estudio y a la investigación de los factores de riesgo en el ámbito de la violencia de género y también a la prevención de la victimización que se puede producir en los institutos de medicina legal y en la justicia en general. Por una parte, se llevó a cabo el levantamiento del cadáver de esta mujer. Es un hecho el levantamiento del que se pueden extraer muchos casos, como luego veremos, para hacer esa especie de autopsia psicológica de qué circunstancias han rodeado la muerte, con la finalidad no solo de esclarecer los hechos, lógicamente, esa es la primera finalidad, pero una vez esclarecidos esos hechos, ¿cuántos factores de riesgo, qué circunstancias han rodeado este hecho en particular, este, otro y otro, para que de esta manera podamos aglutinar esa información, investigar en los factores de riesgo que nos podrá llevar secundariamente a establecer instrumentos, a establecer protocolos de valoración del riesgo, de minimización de ese riesgo, etcétera. Al fin y al cabo, protocolos de prevención en el ámbito de la violencia de género. Igualmente, con la realización de la correspondiente autopsia, cómo se produjo la muerte, fue con un arma blanca, fue una muerte en la que hubo más violencia de la necesaria para causar la muerte, qué implica eso en el agresor, qué tipo de personalidad, etcétera. Les pongo ahora en otro color lo que se llevó directamente, lo que se hizo directamente en la UFI, porque el levantamiento y la autopsia se hizo en el Instituto de Medicina Legal por parte de otros compañeros. En la UFI se hizo el estudio de imputabilidad, el estudio de si esta persona padecía alguna afectación que le impidiera decidir libremente los hechos que llevó a cabo y le pudiera afectar en algún sentido. Fíjense esto, se llevó a cabo la declaración de esta menor que presenció los hechos. La declaración se hizo en una cámara Gesell. La UFI estuvo presente en esa declaración para hacer esa toma de declaración. La psicóloga, en este caso el psicólogo y la trabajadora social de esa UFI estuvieron presentes en esa toma de declaración y después hicieron el estudio de los daños psicológicos y sociales que pudiera tener esa menor. El hecho de que la menor declarara en cámara Gesell ha sido un factor importantísimo para evitar la victimización de esa menor, porque ha conllevado que 2 años después, cuando se ha celebrado ahora el juicio, no tuviese que volver a declarar en el juicio. Sirvió como prueba esa declaración que se hizo asesorada y con personales adecuados que pertenecían y que pertenecen a la UFI, los mismos profesionales para evitar tener que volver a recabar nuevamente información y tener que haber otros profesionales cuando ya se había establecido pues una cierta afinidad con estos por parte de la menor, llevaron a cabo el estudio de los daños psicológicos y sociales y los mismos profesionales después se planteó una cuestión de custodia de la menor, porque había dos partes que solicitaban la custodia y el mismo equipo lo llevó a cabo. Quiero decirles con todo esto que de todas estas intervenciones desde el Instituto de Medicina Legal y desde la UFI se han podido recabar datos que nos podrán ayudar, no en un caso en particular, pero la investigación se hace con un caso, otro caso, con una muestra importante, nos podrán llevar a hacer determinadas interpretaciones de determinados factores de riesgo que afectan a todo el ámbito de la situación que se ha producido. Y por otra parte, nos ayudan a evitar en la mayor medida posible la victimización de esta víctima que es la hija menor. Es un ejemplo que les pongo para que vean que es un ámbito de actuación muy grande. Aunque luego mi compañera Marta les comentará la carta de servicios de la UFI, yo les pongo aquí las funciones que aparecen en
en el boletín de aquí de la Comunidad Valenciana que creó las UFIs, en la que en las funciones venían textualmente estas: la valoración integral de los efectos de la violencia física, psíquica y sexual en las mujeres víctimas de violencia de género, la valoración de los efectos de la exposición de la violencia y de las agresiones sufridas por los hijos y por las hijas y menores a cargo, la valoración de la incidencia y del riesgo de reincidencia del agresor y la valoración relativa a los procedimientos civiles que afectan a las víctimas de violencia de género. Todos ellos, aquí en particular, son llevados a cabo en la UFI, incluyendo los procedimientos civiles que se ven por los profesionales de la UFI, y que creo que es muy importante que sea así a la hora también de establecer posibles situaciones de riesgo que se puedan producir sobre los menores. Centrándonos ya un poquito más en lo que es el protocolo de evaluación del riesgo, pues es cierto que en las últimas décadas ha habido pues un desarrollo notable de distintas herramientas de evaluación del riesgo en el ámbito de la violencia de género, pero esto no ha conllevado un avance sustancial respecto a factores de riesgo, ya que la mayoría de los protocolos comparten muchos ítems. Sí que ha habido una incorporación importante, en particular en el sistema más utilizado de evaluación del riesgo en nuestro ámbito de actuación, que es en el ámbito policial, una nueva herramienta de la que esta mañana les ha hablado Julián Sierra, a quien he tenido el gusto de poder escuchar esta mañana, y que saben que incorpora una escala de evaluación del riesgo de homicidio, de la que también luego vamos a hablar. Se han incorporado factores relacionados con la vulnerabilidad de la víctima en todas las herramientas que ya había o en las revisiones de las mismas, ya que se ha visto que mejora la predicción. Cuando se plantea la necesidad de tener que avanzar en el protocolo que teníamos de valoración del riesgo, un protocolo del 2011, que es un protocolo, yo creo que en opinión de la mayoría de los que lo hemos trabajado, que lo conocemos, creemos que un excelente protocolo, pero había que dar un paso, yo creo que un paso más dentro del ámbito de los institutos de medicina legal, para facilitar la coordinación entre distintas instituciones. Cuando esta mañana Julián les ha hablado del sistema Biogen, yo creo que, bueno, probablemente la mayoría de ustedes lo conocían, la revisión que nos ha dado de cómo funciona el sistema y de todas las instituciones que tienen acceso, lo que yo creo que nos podemos preguntar ahora es cómo era posible que por estas fechas, hace poco más de un año, en muchos institutos de medicina legal y ciencias forenses no tuviéramos acceso al sistema Biogen. En otros sí que lo tenían, en el modo de consulta, no en el modo que tenemos ahora, que ahora veremos, porque es un modo que nos permite interaccionar con el sistema para poder llevar a cabo el protocolo, pero había institutos, por ejemplo, los institutos del territorio ministerio, están dados de alta desde hace muchísimo tiempo, y en otros institutos, como por ejemplo ha podido pasar aquí en la Comunidad Valenciana, pues la verdad que este protocolo ha sido un impulso para que fructificase ese poder tener acceso al sistema Biogen, que yo creo que nadie pone en duda ahora mismo de la necesidad de poder acceder al mismo, para facilitar ese intercambio de información, que creo que es el principal aporte que tiene este nuevo protocolo, que utiliza una herramienta que está dentro del sistema Biogen. Los institutos de medicina legal, como organismos que asesoramos a los operadores jurídicos en la toma de decisiones, creo que debemos también asesorar en esa toma de decisiones a la hora de que puedan tener suficientes elementos de juicio sobre cuáles deben ser las medidas que se deben adoptar en la protección a la víctima en cada caso. Y además este protocolo, como ahora veremos, va a permitir que facilitemos información no solo a los operadores jurídicos, sino también a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, que son el otro gran institución que se encarga de la protección de las víctimas con las medidas de tipo policial. Por otra parte, este protocolo mejora la respuesta institucional que se debe dar desde todas las instituciones a las víctimas de violencia de género, gracias a la coordinación y al trabajo en red. Permite que podamos maximizar al máximo los recursos disponibles, perfeccionando los protocolos de actuación que tenemos y evitando la
victimización secundaria. Aunque de esto les hablará luego mi compañera Marta, en todo este trabajo que desde el Ministerio han llevado a cabo con diversos grupos de trabajo, han llevado a cabo durante este año anterior. Entre los documentos de los que les hablará está la carta de servicios, en la que únicamente yo les pongo esta diapositiva. Dentro de ese asesoramiento técnico que debemos llevar a cabo dentro de las UFIs y dentro de los institutos de medicina legal, tenemos por una parte en lo que es la respuesta urgente, que es donde tendríamos la aplicación de este protocolo, porque es un protocolo urgente, sería la valoración de la víctima o del agresor en la exploración física, psíquica, la recogida de muestras. Imagínense que actuamos bajo el protocolo de agresión sexual, en el que de manera urgente pues nos llaman del hospital para tener que ir a hacer un reconocimiento conjunto con los servicios de ginecología en el caso de una agresión sexual y que se tratase de un caso de violencia de género. La aplicación del protocolo de valoración forense urgente del riesgo y, por otro lado, algo que creo que es muy importante, que es el que nosotros, como peritos que asesoramos en la toma de decisiones a los jueces, que les propongamos bajo unos criterios en qué circunstancias se les recomienda hacer una derivación a la unidad de violencia de género. Por ejemplo, cuando de esa valoración de la víctima o la del agresor se detectan indicadores de riesgo, cuando, por ejemplo, actuamos bajo el protocolo de agresión sexual. Es muy poco probable, y así lo dicen las estadísticas y los estudios. No he querido traer más información porque no nos da tiempo, pero, por ejemplo, en la última macroencuesta del Observatorio de Violencia contra la Mujer, en la recapitulación de los distintos tipos de violencia que se le pregunta a la víctima, cuando se habla de violencia sexual, es un porcentaje muy pequeño de casos en los que la víctima habla de una sola ocasión de violencia sexual o de que únicamente se produzca violencia sexual. Normalmente va acompañada de otros tipos de violencia. Por lo tanto, parece lógico que si actuamos bajo el protocolo de agresión sexual en una actuación conjunta con el hospital, pues no parece lógico que no informemos al juez de la necesidad de que se haga un estudio más amplio, un estudio integral de esta persona que abarque no solamente el hecho de la denuncia, la agresión sexual, sino que pueda abarcar toda la situación de violencia que puede haber estado viviendo, ya que es muy poco probable en el ámbito de la violencia de género que la agresión sexual sea el único hecho violento. Dentro de, como les comentaba, de esta evolución de la valoración forense del riesgo, la principal novedad con respecto al protocolo que teníamos anteriormente, el anterior protocolo utilizaba como herramienta actuarial la escala de Cheburúa, que tuvo la generosidad de permitir que utilizáramos, la EPVR, que, como les decía, es creo que un muy buen instrumento, lógicamente, pero hacía que cuando en escasas ocasiones, porque la valoración del riesgo no ha sido una pericial muy demandada a lo largo de todos estos años, pero cuando en ocasiones se solicitaba que esa información se trasladara no solo a la mesa de ese juez que le podría ayudar en la toma de decisiones o en la mesa del fiscal que llevara el caso y que le pudiera ayudar en la toma de decisiones, pero era poco habitual que ese informe también se derivara a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, para que pudiera valerles también, aunque como esta mañana les han comentado no les vincula, pero sí les puede ofrecer información que puede hacer que hagan a lo mejor una nueva reevaluación de esa víctima y puedan adoptar medidas de protección distinta, porque la finalidad última de este protocolo de evaluación del riesgo y de cualquier protocolo de evaluación del riesgo es mejorar la protección de la víctima. Este nuevo protocolo utiliza utiliza un formulario, el VFR, en este caso 5 con la escala H, que está dentro del sistema Biogen y del que tienen una guía de aplicación que está dentro, en un anexo del protocolo está la propia guía. Como ya les han comentado, hay un punto de inflexión, yo creo, que hace que surja esa necesidad de elaborar un nuevo protocolo. Con la instrucción 4/2019 de la Secretaría de Estado de Seguridad, saben que, como les han explicado, que aparecen las llamadas diligencias de especial relevancia y las diligencias de menores en situación de vulnerabilidad y o en situación de riesgo.
Y esta diligencia de especial relevancia, que saben que aparece cuando esa escala H, que es esa escala de riesgo de homicidio, aparece elevada, recomienda, el sistema Biogen saca de manera automatizada una diligencia que se aporta en el atestado policial y en la que recomienda la práctica de una evaluación forense adicional para enriquecer el sistema y aportar nuevos datos que desde el punto de vista de los profesionales de los institutos de medicina legal podamos aportar. Esta es la diligencia que como saben, sale, que informa de que en este caso en particular que tenemos ahora hay una combinación de factores de riesgo que multiplican por 8 la probabilidad de reincidencia violenta con resultado de muerte y informan a los operadores jurídicos de que en el caso de que se haga esa valoración forense adicional, se comunique a la mayor brevedad a la unidad policial. Cuando surgen estas diligencias, estábamos con el protocolo anterior y esta comunicación a la unidad policial de asignación del caso pues era realmente muy compleja. Esto es lo que se ha intentado subsanar con este nuevo protocolo que hace que ese intercambio de información sea muchísimo más fluido. Dentro de la metodología de la evaluación del riesgo, podemos hablar de dos tipos de metodología. Una, la urgente, que es la que engloba este protocolo, y otra no urgente, que probablemente que esa se podrá hacer pues, con más tiempo, por un equipo multidisciplinar que forma parte de las UFIs y que habrá que gestionar en todo este proceso que estamos ahora de avance en las unidades de violencia de género, cómo llevarlo a cabo. El protocolo de valoración urgente es un protocolo de juicio profesional estructurado. No me voy a detener mucho en esto, pero saben que dentro de las metodologías de evaluación del riesgo, la de juicio profesional estructurado es aquella que combina, en este caso, en el nuestro, una guía una sistematización a través, en este caso, de la VFR, de la recogida de datos y de la combinación de los mismos, junto con el aporte que el profesional que lleva a cabo esa evaluación, con sus conocimientos y con su formación, puede aportar en el procedimiento. Partiendo de diversas fuentes de información, se recogerán y se analizarán y sistematizarán los factores de riesgo asociados a la violencia de género y con todo ello se elaborará un informe pericial. Dentro de esas fuentes de información, necesariamente, y en esto me van a permitir que haga un paréntesis, hay que evaluar a la víctima y al investigado. Pienso que una de las mayores aportaciones que podemos hacer los profesionales de los institutos de medicina legal en cuanto a la evaluación del riesgo es el estudio del investigado. Necesariamente tenemos que evaluarlo para de primera mano poder aportar determinadas características, ya puedan ser psicopatológicas, personales, de esa persona que se está investigando, poder aportarlas en la evaluación del riesgo. Lógicamente habrá que contar con el expediente judicial completo y con toda la documentación médica o de otro tipo, psiquiátrica, psicológica o social, que pudiéramos acceder en ese primer toma de contacto. Tendremos que estudiar cuáles son esos factores de riesgo que están asociados a esta forma de violencia. Hay factores, hago otro paréntesis, ¿y de dónde surge el conocimiento de esos factores de riesgo? El conocimiento surge de la investigación. Y los institutos de medicina legal y ciencias forenses y las UFIs, que además tenemos la obligación no solo de tener un asesoramiento técnico, sino también de fomentar la investigación, debemos de contribuir al estudio de esos factores de riesgo, porque como les he puesto al principio con el caso que les he mostrado, tenemos muchísimas fuentes de información y muchísimo que aportar. Dentro del estudio haremos un estudio de los factores de riesgo que se derivan de la vulnerabilidad que pueda tener la víctima, del investigado y de la dinámica de esa relación de pareja, que es importantísimo. Saben que en violencia de género el estudio de cómo es esa dinámica nos ofrece información muy importante
de en qué situaciones se facilita la aparición de la violencia en este caso en particular. De ahí que sea tan necesario evaluar a ambas partes. Esto simplemente es una captura de pantalla que les traigo de este protocolo latinoamericano de investigación de muertes violentas por razones de género, en el que establece qué factores debemos de tener en cuenta en función de qué sea lo que estemos estudiando. En el caso del feminicidio, pues lo que les he comentado antes, de factores de riesgo derivados de la investigación, de cómo se ha producido la muerte, de la escena del crimen, si hay una violencia instrumental, cuando vamos a hacer el levantamiento del cuerpo y podemos ver en qué circunstancias se encuentra generalmente el hogar, que es el domicilio, es el sitio en el que producen el mayor número de muertes, qué circunstancias estaban rodeando el caso en particular, estaban en un proceso de separación, había algún problema de tipo económico, qué circunstancias, porque del conocimiento de esas circunstancias podremos establecer factores de riesgo, factores derivados de una posible vulnerabilidad de la víctima, dando un paso más, hacer esa autopsia psicológica y del estudio del investigado, todas esas circunstancias que pudieran derivarse de él, intentos de suicidio previo, algún elemento de tipo psicopatológico, etc. En el protocolo aparece tienen una hoja de recogida de datos que nos va a facilitar la recogida de información. Cuando nosotros nos enfrentamos a un caso de evaluación del riesgo, no tenemos abierto el sistema Biogen delante y lo vamos rellenando. Lo que hacemos es un reconocimiento de la víctima, un reconocimiento del investigado, un estudio de toda esa documentación y vamos recopilando información que luego plasmaremos por una parte en la VFR y por otra parte en el informe que entregaremos, en el informe pericial. Esto es una hoja que nos va a ayudar a sistematizar todos esos factores de riesgo. Dentro de este juicio profesional estructurado, tendremos que utilizar una escala, un instrumento, un formulario que nos ayude en la metodología y el que se recomienda precisamente para facilitar ese intercambio de información es la VFR. La VFR es el mismo formulario que la valoración policial del riesgo en su última versión, pero con una aportación distinta, puesto que son otros profesionales con otra formación distinta quien lo lleva a cabo. Va a favorecer el intercambio de información entre los distintos agentes intervenientes. Verán que se puede hacer de una manera muy sencilla del sistema Biogen. Podemos descargarlo e incorporarlo en nuestra base de datos y por otro lado pues es una escala sólidamente sustentada porque es la escala más utilizada a nivel policial. Insisto y perdonen que lo reitere, pero es que la principal aportación es la facilitación de ese intercambio de información y por lo tanto la ayuda a la mejor protección. Los objetivos de la cumplimentación de esta valoración forense del riesgo, de este formulario que está dentro del sistema Biogen, va a ser, por una parte, complementar y singularizar la estimación del riesgo, puesto que somos otros los profesionales que vamos a aportar otra información. Se enriquece también el sistema Biogen de cara a fuentes de información y nos ayuda también a nosotros proporcionándonos una herramienta sólidamente sustentada. De esto ya les han hablado esta mañana, de lo que es el sistema Biogen. La cumplimentación de esta VFR tiene una guía de aplicación que se puede obtener fácilmente por internet y que la voy a pasar para que la cuelguen también en el Moodle del curso y que tiene un anexo en el protocolo y que además se descarga desde el propio Biogen, como ahora veremos. Esto para hacer un poquito hincapié nuevamente en la cantidad de instituciones que acceden al sistema Biogen y la reiteración de que lo que era poco aconsejable es que desde los institutos de medicina legal no tuviésemos acceso al sistema Biogen, que nos proporciona mucha información, no solo para la evaluación del protocolo, sino en otros ámbitos de actuación, para poder tener más fuentes de información sobre cómo se está desenvolviendo ese nivel de riesgo en el caso en particular. Los institutos de medicina legal y ciencias forenses que están dados de alta, aquí he puesto un ejemplo, pues cuentan con su unidad.
Aquí en Alicante, les pongo el ejemplo del sitio en el que yo trabajo, tenemos 5 unidades creadas, una unidad en la que estamos todos los médicos forenses que hacemos guardias y que en algún momento podemos enfrentarnos a esta evaluación, y luego hay 4 unidades en las que estamos dados de alta todos los médicos, psicólogos y trabajadores sociales que formamos parte de cada una de las UFIs que hay en la provincia de Alicante, que son 4. Todos los días cuando abro el correo electrónico, abrimos el correo electrónico de la UFI, vemos, nos llega una notificación de los casos de especial relevancia que hubo el día anterior en la provincia de Alicante. Esto tiene su interés porque esto no quiere decir que sean los casos que vamos a evaluar, ni muchísimo menos. Eso dependerá del juez, que nos lo derive o no. Podrá incluso derivar nosotros, lógicamente, en lo que no haya diligencia de especial relevancia, pero sí nos ayuda a tener una cierta visión de los casos de especial relevancia o de situación de vulnerabilidad que se han producido en el día anterior. Una vez que ya hemos recogido toda la información y vamos a introducirnos en el sistema Biogen con nuestro usuario y nuestra contraseña que habremos dado dados de alta, y nos introducimos en el sistema, ven aquí en el apartado manuales, aquí tendríamos diversos manuales, entre los que el que a nosotros nos interesa es esta guía de aplicación del formulario, y una vez introducidos dentro del sistema, esta mañana les ponía una captura de pantalla Julián, con este caso de prueba en el que venían tantas unidades que vamos haciendo pruebas. Metiéndonos aquí, esta es la aplicación real con un caso de pruebas. Una vez que estamos en este caso de pruebas, en esta ficha que nos sale inicialmente, en este apartado de última valoración, aquí tendremos las distintas valoraciones policiales que haya y haremos nuestra valoración forense, como ahora veremos. Les han comentado esta mañana diversas instituciones que aquí en este apartado de anotación pueden aparecer y que nos pueden dar información para evaluar el riesgo en una evaluación integral, por ejemplo, e incluso aquí cuando se hacen por parte de los psicólogos y trabajadores sociales, por ejemplo, valoración en temas civiles, también a veces hacen una visualización para ver cómo ha evolucionado el nivel de riesgo. Dentro de esta última valoración aparecerán, aquí ven que hay diversas valoraciones forenses del riesgo. Esto es porque, bueno, pues es un caso de prueba con el que estamos pues, probando. Lo normal es que cuando nosotros vayamos a hacer una valoración forense no haya ninguno. ¿Por qué? Porque vamos a ser normalmente la única valoración forense que se haga normalmente. Lo primero que aparecerá, lo que aparecería aquí arriba, perdón, lo que aparecería aquí arriba, donde aquí ven VFR del 4 de noviembre, aquí lo que aparecería sería una VPR o una VPR, una evaluación policial del riesgo o de evolución. Cuando nosotros nos metamos a hacer nuestra valoración, esto no es lo que sale, ahora les digo lo que sale, pero estos son nuestros indicadores. Los que tienen en morado son 4 indicadores que debemos de hacer una graduación en función de si es leve, moderado o grave, y las indicaciones para hacer esa graduación vienen en esa guía de aplicación. El resto de indicadores son indicadores que se contestan a presente o ausente, y los indicadores que tienen en amarillo son 4 indicadores que vienen sombreados, que no podemos marcar porque son indicadores que por defecto vienen ya determinados en el propio sistema porque se sacan de fuentes policiales, pues si hay antecedentes penales, si ha habido quebrantamientos de medida de una orden de alejamiento, etcétera. Eso parte de las fuentes policiales que hay y ya se nos aporta. No es que no tengamos esa información, la tenemos, se nos aporta y es una información que nosotros ya no tenemos que buscar. Nos aparecerán factores derivados, ven, así es como sale, factores derivados de la historia de violencia que deberemos ir marcando, factores derivados de las características del agresor. Aquí les hago un inciso, que yo creo que también lo han comentado esta mañana. Puede darse el caso, imagínense, de que nosotros marcáramos, por ejemplo, que en los últimos 6 meses muestra celos exagerados o sospechas de infidelidad, y que nosotros marcáramos en base a nuestra recogida de información que no es así, o sea que no. Y podría parecernos esto. ¿Esto qué quiere decir? Esto quiere decir es como un mensaje, un aviso que te advierte
que este indicador fue marcado como presente por la última vez que un agente policial llevó a cabo la evaluación. No te vincula, no quiere decir que tú tengas que marcar que sí, que nosotros tengamos que hacerlo, pero nos da esa información. Y nosotros, si con todos los elementos de juicio que tenemos consideramos que sigue siendo que no, así lo marcaremos. Esto tiene su interés porque también sucede en el sentido contrario. Imagina, hay indicadores que son muy nuestros, por ejemplo, imaginemos la enfermedad mental en la persona que se está investigando. Si nosotros, después de nuestra evaluación, en el capítulo, por ejemplo, que lo tenemos por aquí, de presenta un trastorno mental, marcáramos que sí, cuando el agente que lleva la protección volviese a hacer una evaluación del riesgo, y si en ese indicador marcara que no, también le saldría un mensaje indicándole que el profesional, otro profesional del instituto, un profesional forense, ha determinado que sí. Hay, por lo tanto, un intercambio de información con este sistema que llaman los responsables del sistema Biogen de supervisión de procesos. Factores derivados de vulnerabilidad de la víctima, saben que todas esas circunstancias que limiten la autonomía o la toma de decisiones que puedan limitar de alguna manera a la víctima van a tener una influencia en la determinación del riesgo, las circunstancias relacionadas con menores y circunstancias agravantes. Una vez que le diéramos a grabar, nos saldría esta pantalla, una pantalla como esta, con un determinado nivel de riesgo. Y una vez terminada la evaluación, podríamos, como ven aquí, imprimir esa valoración. Este sería el resultado que nos podría salir en este caso en particular. Ven que es un informe, es un PDF que se puede descargar, que nos da un determinado nivel de riesgo que nos va a ayudar en la toma de decisiones. Ven que sale la unidad que ha llevado a cabo la evaluación. Y en el caso de que esta escala H, esta escala de evaluación del riesgo, nos siga saliendo elevada, también nos aparecerá esta diligencia de especial relevancia con este semáforo en rojo que les han advertido, que les han comentado esta mañana. Lógicamente, ya no sale en este resultado la práctica de una valoración forense adicional, puesto que nosotros somos la práctica de esa valoración forense adicional. Esto no será hasta aquí, ¿a dónde hemos llegado? Pues hasta aquí hemos llegado a facilitar ese intercambio de información con las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, que aunque, como les han dicho, no les vincula, sí que a la gente que lleva la protección recibirá una notificación de que se ha hecho esta valoración forense del riesgo y si tiene un nivel distinto al que pudiera haber tenido cuando se hizo la valoración policial, podría conllevar la evaluación de una reevaluación, de una llamada de teléfono para la víctima, de cualquier circunstancia que podría suponer una modificación, en su caso, también del nivel de riesgo. Con toda esta información que tenemos, integrando toda esta información, buscando qué factores de riesgo hay, qué factores de protección tenemos, pues estableceremos con todos los elementos de juicio que tenemos y con toda esa información si es suficiente para emitir un juicio de valor y estableceremos un determinado nivel de riesgo que haremos saber a la autoridad judicial con un informe que sigue el esquema habitual que tenemos en todos los informes periciales que emitimos bajo la petición judicial. Una vez terminado lo que es el protocolo de valoración forense en sí, les he comentado que hay otras dos cuestiones que quería comentarles, o como un paso más en cómo, bueno, pues en un poco lo que es el objetivo de la jornada, ¿no? En los nuevos retos para mejorar la atención y la protección a las víctimas. Lanzo esta pregunta, ¿no? No es que no tengamos trabajo en la SUFI, que tenemos mucho trabajo, pero habría que estudiar, por ejemplo, a todos los casos de maltrato, no de maltrato en el ámbito de la violencia de género, que se da por hecho que sí, sino de fuera del ámbito de la violencia de género en la SUFI. Les traigo aquí un recorte de un estudio de nuestra compañera Ana Eugenia Basolo, que está en la subdirección de Vizcaya, que hicieron un estudio sobre los menores. Allí en la UFI sí que ven a todos los menores que por orden judicial se solicita su estudio en caso de una sospecha de maltrato. No
no circunscrito al ámbito de la violencia de género, y dentro de su estudio, que les recomiendo si tienen interés que lo lean, en uno de los objetivos que buscaba era describir la frecuencia de cada tipo de violencia y la concurrencia entre distintos tipos de violencia y la relación, en su caso, con la violencia de género, y comprobaron que en la mitad de la muestra de esos menores la madre también sufría violencia en el ámbito de la pareja. Y esto les apoya el hecho de que en esta UFI en particular, todos los menores que hay que peritar por posibles situaciones de maltrato, son peritados en la unidad de violencia de género. Sobre las víctimas menores, en aras a esa mejora atención a ellos, hay que ser muy cuidadosos para evitar la victimización institucional. Tenemos que asesorar a los operadores jurídicos en el caso, por ejemplo, de cuestiones que son muy sencillas, pero que a veces, pues, simplemente por desconocimiento o por no caer en ellas, no se tienen en cuenta. A nosotros, por ejemplo, cuando nos piden la intervención de la UFI en una toma de declaración de un menor que ha vivido una situación de violencia de género y nos piden esa toma de declaración y luego nos van a pedir que hagamos la valoración del daño que pueda tener el menor, pues les aconsejamos hacerlo el mismo día, siempre que no sea demasiado cansado para el menor, pues para evitar que vuelva otra vez, que sean los mismos profesionales. Pues empezamos a una hora relativamente no muy tarde para que dé tiempo, pues no empezar. A veces nos dicen, vamos a hacer la cámara GESEL a las 12 y luego hay que hacer una valoración, pues intentamos explicarlo, y la verdad que cuando lo explicas es que todo el mundo lo comprende, que muchas veces las cosas se hacen por falta de información. Estos juguetes que les traigo aquí fue un logro que conseguimos este año después de pedirlo mucho, también hay que decirlo. Al final nos hicieron caso, solicitamos unos juguetes en las UFIs, se proporcionaron a todas las UFIs de la Comunidad Valenciana, unos juguetes que no están pensados al azar, son juguetes no para que jueguen los menores que vienen, sino para que con ellos puedan verbalizar de una manera más cómoda determinadas situaciones. Pues pedimos pues el coche de la policía, el colegio, el bar, el hospital, los abuelos, tanto para los procedimientos penales como civiles, si querían verbalizar algo, pues que lo pudieran hacer de una manera, como si dijéramos, más amable. Les recuerdo esta guía de actuación de atención a menores en los institutos de medicina legal, para evitar precisamente toda esta victimización que se pueda generar sobre ellos. Acabo enseguida porque sé que vamos un poquito justos de tiempo. Otro tema complicado de evaluar, de contabilizar, el suicidio y violencia de género. Fíjense, en esta última macroencuesta de la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género del 2019, que se publicó el año pasado, fíjense, consta que que el 45% de las mujeres que han sufrido violencia física o sexual de alguna pareja afirma haber sufrido depresión, otro tanto por cien parecido a ansiedad, problemas de sueño, pérdida de autoestima, desesperación, y un 12% pensamientos o intentos de suicidio. En el cuestionario se introduce esta pregunta. En algunas circunstancias difíciles hay personas que piensan que su vida no tiene sentido, que desean acabar con ella. ¿Ha pensado usted alguna vez en terminar con su vida? El 4,7% de las mujeres mayores de 16 años a las que se les ha preguntado, que nunca han sufrido violencia en la pareja, han tenido pensamientos suicidas a lo largo de su vida alguna vez, y este porcentaje asciende al 18% entre las mujeres que han sufrido algún tipo de violencia de pareja a lo largo de su vida, y de las que han sufrido violencia física o sexual en el ámbito de la pareja, un 25%. Creo que es un dato que nos debe hacer reflexionar. Y en el propio informe aparece, todos sabemos que el cómputo de víctimas mortales de violencia de género se limita a aquellas que son asesinadas por sus parejas o su expareja, sin tener en cuenta todas aquellas mujeres que, como consecuencia del proceso de maltrato, han optado por quitarse la vida. Se está estudiando desde este observatorio crear una herramienta de recogida de datos sobre esta ideación autolítica de víctimas de violencia de género, para valorar la incorporación, que se valore la incorporación de esa autopsia psicológica como parte de la investigación de suicidios de mujeres. Este es un campo de investigación
en el que deberíamos de dar un paso adelante. Sé que es difícil, pero ver cómo se puede gestionar todos aquellos casos de suicidios de mujeres, que se pudiera hacer un estudio de todas esas circunstancias que desde luego no es fácil, y mucho menos en el ámbito de la violencia de género, pero que nos pudiera aportar datos sobre en qué situaciones se ha producido ese suicidio de esa mujer y si detrás podría haber una situación de violencia de género que probablemente conllevaría también un estudio multidisciplinar en el que pues a lo mejor deberían intervenir también los servicios de psiquiatría del hospital de referencia, etcétera. Bueno, lo dejo como un aporte, como un reto, ¿no? Que creo que deberíamos estar ahí. Bueno, aquí les traigo que los profesionales de los institutos de medicina legal podemos intervenir en esto. Y acabo ya con perspectivas de futuro. Saben que se ha aprobado recientemente la Ley de Protección Integral a la Infancia y la Adolescencia frente a la violencia, que tiene importantes repercusiones también en las UFIs. Les traigo este artículo. No he podido seguir toda la jornada por cuestiones laborales, no sé si se habrá debatido ya. Este es uno de los artículos de la Ley de Enjuiciamiento Criminal que se modifican y que habrá que ver si se les puede dar una solución o no. A veces las cosas no son solamente cuestión de medios, sino a veces cuestión de metodología, y ahí yo creo que debemos saber hasta dónde podemos llegar, en qué circunstancias y con qué método, para ofrecer informes periciales que se sustenten científicamente y que ofrezcan seguridad en la toma de decisiones. Lo dejo simplemente ahí para no entrar en más polémicas. Y luego el anteproyecto de ley orgánica de garantía integral de la libertad sexual, que establece dentro de su título sexto este capítulo de actuaciones fundamentales para la acreditación del delito, y habla de las unidades de valoración forense integral. Dice que como medida fundamental para la acreditación del delito se prevé la especialización en violencia sexual de las unidades de valoración forense integral que asisten a los juzgados de violencia sobre la mujer. Saben que ahora nuestra labor se está determinada por los casos de violencia de género tal y como los entiende nuestra legislación ahora mismo y que emanan de los juzgados de violencia sobre la mujer. Establece que las unidades de valoración forense integral se ocuparán también de los casos de violencia sexual contra las mujeres. En dichos que habrá que establecer estos protocolos de actuación global e integral en estos casos de violencia sobre la mujer, y que en dichas unidades se realizará también una valoración de la gravedad de la situación y del riesgo. La evaluación del riesgo en violencia sexual en el ámbito de la violencia de género y fuera de él, o sea, un agresor sexual fuera del ámbito de la violencia de género, son valoraciones que no tienen nada que ver. Tendrán algunos puntos en común, pero no tienen, son protocolos totalmente distintos, y habrá que ver esto cómo se gestiona desde las unidades de violencia de género, y establece que deberemos tener pues toda la formación necesaria para, lógicamente, evitar por una parte, para asegurar una calidad en nuestra intervención, y por otra parte, para disminuir en toda la medida de lo posible la revictimización. Esto es lo que yo quería contarles. Voy a dejar aquí de compartir pantalla. Creo que ya no la comparto. Ahora. Creo que me he ajustado en la medida de lo posible al tiempo. Yolanda, no sé si está ya Marta, si quieres, cómo quieres gestionarlo, si quieres hacer preguntas ahora o al final, como tú veas. Muchas gracias, interesantísima tu exposición y el análisis que has realizado. Si os parece bien, Marta ya está conectada y ya ha resuelto el problema, entiendo, por lo que me ha trasladado, de la cámara. Pues si te parece bien, es algo que tú tengas prisa y tengas que... No, que va. Yo me voy a quedar a escuchar a Marta, que siempre es un placer escucharla. Perfecto, gracias. Pues Marta, cuando quieras, ya parece ser que está solucionado. A ver si podríamos también verle la imagen, si ella lo desea, y si no, pues no pasa nada. Vale, gracias. Perfecto, Marta, cuando quieras. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes a todos y a todas. Lo primero de todo me gustaría agradecerte especialmente, Yolanda, por una parte la coordinación de esta formación, que sé que es una actuación que con una gran complejidad,
y quería sobre todo también agradecerte la posibilidad de participar en estas jornadas, unas jornadas que tienen un carácter multidisciplinar, que está muy bien organizada en distintos ejes de actuación y que de alguna forma permite un poco compartir y conocer todo lo que es que los distintos ejes de actuación en la violencia de género, pues lo que estamos haciendo, lo que pretendemos hacer y una forma también de relacionarnos y coordinarnos en esta necesidad del abordaje de la violencia de género desde un ámbito multidisciplinar y de alguna forma erradicar estas situaciones. Quería agradecerte fundamentalmente pues, la posibilidad que nos has brindado no solo en esta jornada de actuación, sino también en las jornadas en las que pudimos participar, en las primeras jornadas del Pacto de Estado contra la Violencia de Género, en la que pues, se dio a conocer un poco cuál es el origen y cuál ha sido la evolución de estas unidades de valoración forense integral. También en las segundas jornadas del Pacto de Estado de Violencia de Género, porque en estas se permitió también comparar las actuaciones que se estaban llevando a cabo desde unidades de valoración forense integral de distintos ámbitos de actuación. De hecho, pues se compartió los sistemas de organización tanto de las unidades de valoración forense integral del País Vasco como las de Alicante. Incluso también una compañera nuestra, Celeste, que está participando también en este grupo, nos dio a conocer también cuál era la situación de las unidades de valoración forense integral de Toledo, ¿no? Estas jornadas, las cuartas jornadas multidisciplinares, nos trasladan como propuesta de intervención el análisis de los nuevos retos que nos permitan mejorar la atención y la protección de las víctimas de violencia de género. La ponencia se va a centrar fundamentalmente en analizar o trasladar qué propuestas se han llevado a cabo desde la Dirección General para el Servicio Público de Justicia, que es la dirección a la que le corresponde la organización, funcionamiento y dotación de medios técnicos del Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses, que es un laboratorio forense de referencia, y de los institutos de Medicina Legal y Ciencias Forenses del ámbito del Ministerio de Justicia, institutos donde se encuentran ubicadas las unidades de valoración forense integral. La intención es dar a conocer el plan de mejora de las unidades de evaluación forense integral, un plan de mejora que ha llevado a cabo una serie de actuaciones y que concluirá a finales de este año. Y con esta ponencia lo que se pretende dar a conocer es esas actuaciones que se han llevado a cabo, pero también las actuaciones que están previstas en llevarse a cabo de aquí en adelante, ¿no? Está claro que un punto de inflexión en el abordaje de la violencia de género en España tuvo lugar con la promulgación de la Ley Orgánica 1/2004 de 28 de diciembre de protección integral contra la violencia de género y supuso también un hito en los institutos de medicina legal. ¿Por qué? Porque en estos órganos técnicos que prestan asesoramiento pericial a los jueces, magistrados y al Ministerio Fiscal, se incorporaron nuevos profesionales, se incorporaron psicólogos y trabajadores sociales, con el objeto, con la idea de organizar los servicios forenses para diseñar protocolos de actuación global e integral en el caso de los supuestos de violencia de género. Y, asimismo, la Ley Orgánica del Poder Judicial en la reforma operada por Ley Orgánica 7/2015 señalaba no solo esta función de elaborar protocolos de actuación integral, sino señalaba como la función de estas unidades de valoración forense integral era la de prestar asistencia especializada a víctimas de violencia de género, además del diseño de protocolos de actuación.
Por tanto, la función fundamental de estas unidades conformadas por profesionales de la medicina, de la psicología, del trabajo social, se constituyeron con el fin de construir una prueba pericial forense de alta calidad en el ámbito de la violencia de género, que incluyera la perspectiva médica, psicológica, de trabajo social en la evaluación tanto de la víctima como del agresor, del entorno y de las circunstancias, para así facilitar la máxima información al juzgador para su labor de concluir y decidir tanto los aspectos penales como los aspectos civiles derivados de los hechos enjuiciados, ¿no? En este sentido, desde los institutos de Medicina Legal y Ciencias Forenses se puede dar distintos niveles de respuesta. Una respuesta urgente que actualmente la prestan los médicos forenses, que son los que tienen esta disponibilidad por realizar guardias, pero además se puede hacer una respuesta programada desde la distinta perspectiva profesional, pero tendiendo a realicen informes multidisciplinares, informes integrales en los que se valore además a la víctima, al agresor y a las circunstancias. La situación actual del mapa, como si dijéramos, de las unidades de evaluación forense integral del Ministerio de Justicia, pues sabéis que del Ministerio de Justicia dependen un total de 12 direcciones de institutos de medicina legal y 13 subdirecciones. Por lo tanto, podríamos decir que hay un total de 25 institutos de medicina legal y ciencias forenses entre direcciones y subdirecciones. Lo que ocurre es que hay uno que está ubicado en Madrid, el Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses de órganos de jurisdicción estatal, no conoce asuntos de violencia de género. Por ello, bueno, se organizaron en el ámbito del Ministerio de Justicia los servicios forenses y se dotaron todos los institutos de Medicina Legal y Ciencias Forenses con psicólogos y trabajadores sociales, dado que ya disponían de médicos forenses. Por tanto, en el ámbito del Ministerio hay 24 unidades de valoración forense integral que están integradas por un total de 79 profesionales. Hay 24 médicos forenses, pero hay 28 psicólogos y 27 trabajadores sociales forenses. Todas las unidades se dotaron de uno de cada uno de los profesionales, pero las unidades de evaluación forense integral de Murcia, de Valladolid, de Mallorca y de Cáceres se dotaron con 2 psicólogos y las unidades de evaluación forense integral de Murcia, de Valladolid y de Mallorca se dotaron con no uno sino 2 trabajadores sociales, de ahí su constitución actual. Pues bien, todas estas unidades dan servicio a 10 juzgados exclusivos de violencia sobre la mujer y 104 juzgados compatibles. En total tienen un ámbito de actuación que afecta a aproximadamente 8 millones de habitantes y si vemos los datos o el número de informes que se elaboraron desde estas unidades en el año 2020, pues vemos que se elaboraron un total de 8.370 informes, de ellos el 72% eran de médicos forenses, un 14% de psicólogos forenses y aproximadamente un 13% de trabajadores sociales forenses. También dentro de la labor que competía al Ministerio de Justicia de elaborar protocolos de actuación integral, se publicó en el año 2005 este guía y manual de valoración integral forense de violencia de género y doméstica y posteriormente en el año 2011 se elaboró el protocolo, se publicó el médico forense de valoración urgente del riesgo de violencia de género al que ya ha hecho referencia mi compañera. ¿Qué es lo que ocurre? Que existen distintos instrumentos vertebradores de la actuación de los poderes públicos en el ámbito de la violencia de género. Ya la Estrategia Nacional para la Erradicación de la Violencia contra la Mujer abarcó el periodo 2013-2016. Actualmente el Pacto de Estado de Violencia de Género que fue aprobado en el año 2017 y en concreto también el documento que refunde las medidas del pacto en materia de violencia de género elaboradas por el Congreso y por el Senado determina o marca qué actuaciones tienen que realizarse desde los distintos órganos públicos y marca también las actuaciones que deben abordarse por parte del Ministerio de Justicia. Pues bien, transcurridos más de 15 años desde la dotación de estos profesionales y de la configuración de las unidades de evaluación forense integral, partiendo también de las actuaciones que deberían
deberían abordarse para dar respuesta a las medidas que tenía que adoptar el Ministerio de Justicia para abordar el Pacto de Estado contra la Violencia de Género, se consideró, dada la especial sensibilidad del Departamento al abordaje de la violencia de género, se hizo un estudio, un análisis de cuál era la situación de las unidades de valoración forense integral, qué eran y en qué querían convertirse, es decir, cuál era la visión de estas unidades. Se persigue prestar un servicio forense con talento humano implicado con la violencia de género y comprometido con la calidad. Se quería crear un espacio común donde fluyeran las sinergias entre la pericia y también la formación, docencia e investigación, y se perseguía también adoptar un enfoque informativo dirigido a los grupos de interés acerca de los procedimientos, los métodos de actuación de las unidades de valoración forense integral, y también un enfoque de comunicación que permitiera visibilizarlas, difundir a la ciudadanía y de forma general y de forma específica a los grupos de interés qué son las unidades que ofrecen, cuál es su actividad y cuáles son sus resultados. Fruto de esta visión, pues se elaboró un plan de mejora para las unidades de valoración forense integral del Ministerio de Justicia para el periodo 2020-2021, centrado fundamentalmente en 5 ejes estratégicos, como son promover cambios en la organización, priorizar la calidad del servicio público que se presta, motivar a los profesionales que forman parte de estas unidades, innovar en formación, docencia e investigación y aumentar la visibilidad de las mismas. El primer eje, promover cambios organizativos, ya está llevándose a cabo. Se basa fundamentalmente en la reforma del reglamento de los institutos de medicina legal, reglamento que se promulgó en el año 1996. Se han incorporado a estos institutos nuevos profesionales. Ya la Ley Orgánica del Poder Judicial en el año 2015 modificó la denominación de institutos de medicina legal en institutos de medicina legal y ciencias forenses, precisamente para incorporar a estos nuevos profesionales, psicólogos y trabajadores sociales. Se hace necesario modificar el reglamento de estos institutos para actualizar su denominación, para incorporar a estos profesionales, ¿no? Y este proyecto de Real Decreto ya ha sido sometido a las fases de informe y de audiencia pública, y actualmente se encuentra en la fase de solicitud de los informes preceptivos que ya recogía la memoria de análisis de impacto normativo. Este proyecto consolida a las unidades de valoración forense integral como un ejemplo de unidades multidisciplinares que sean altamente especializadas dentro de los institutos de medicina legal y ciencias forenses. Y este artículo 17 habla específicamente de las mismas, señala cómo los institutos deben disponer de equipos multidisciplinares formados por profesionales de la medicina forense, de la psicología forense, del trabajo social forense, cómo tiene que existir al menos una unidad de valoración forense integral en todas las direcciones y subdirecciones del instituto, cómo la coordinación de estas unidades tiene que realizarse por un profesional y se determinará quién en las normas de creación del instituto, que deberán modificarse una vez que se apruebe este Real Decreto. Se contempla también cómo se van a poder crear jefaturas de servicio de unidades de valoración forense integral, jefaturas de sección, todo ello en función de las características del instituto. Debemos recordar que es un reglamento que se tiene que aplicar en toda España, tanto en el ámbito ministerio como en el ámbito no ministerio, y que cada uno podrá adaptar ese reglamento en función de sus necesidades concretas. Este artículo recoge también cuáles son las funciones que se deben de llevar a cabo en las unidades de valoración forense integral, ¿no? Señala cómo tienen que prestar asistencia técnica especializada, es decir, asistencia pericial, pero pone en valor también la necesidad de que además de pericia se realicen labores de docencia, de formación y de investigación en el ámbito de la violencia de género. Hace referencia también a la necesidad de recoger información que permita generar conocimiento sobre este tipo de violencia específica y que se promuevan las acciones, como indicaba, las funciones de formación, de docencia y de investigación. Como el personal tiene que tener formación específica en materia especializada en familia, menores, personas con discapacidad y violencia de género y doméstica,
cómo el reconocimiento de las víctimas se tiene que realizar en un ambiente adecuado y cómo la unidad debe contar con códigos éticos y de buenas prácticas cuyos principios tienen que observar sus integrantes. Además de este eje de promover cambios organizativos, el segundo eje del plan de mejora se centra en priorizar la calidad del servicio público que prestamos desde las unidades de valoración forense integral y calidad, que conlleva, por tanto, mejorar el proceso y mejorar también el resultado, los informes periciales. Hay una serie de acciones que se han llevado a cabo para promover esta calidad, como ha sido la elaboración de una carta de servicios y un tríptico de estas unidades de evaluación forense integral, la elaboración de un código ético y de buenas prácticas, la revisión del protocolo de médico forense del año 2011, actualmente denominado Protocolo de Valoración Urgente del Riesgo, la elaboración de un protocolo de coordinación entre los institutos de medicina legal y sus unidades y las oficinas de asistencia a las víctimas del delito, y lleva asociado otra serie también de proyectos de los que vamos a hablar también con posterioridad. Esta es la carta de servicios de las unidades de valoración forense integral, que lleva un sello de calidad de la administración pública. Se trata de un instrumento a través del cual se informa a la ciudadanía y a los usuarios y usuarias de estas unidades de los servicios que se tienen encomendados y también los derechos que se les asisten en relación con los servicios, y también los compromisos de calidad adquiridos en su prestación, ¿no? Este es el tríptico de las unidades de evaluación forense integral, tríptico que se distribuyó en papel a todos los institutos de medicina legal y ciencias forenses para que le dieran la difusión correspondiente a todos aquellos personas que estuvieran interesadas en el contenido de su información. Entre los compromisos de calidad adquiridos se vienen recogidos en el tríptico, son 6, que al menos el 70% de los reconocimientos presenciales serán atendidos en un tiempo no superior a 15 minutos, que al menos el 10% de los reconocimientos del cómputo anual tienen que ser telemáticos, al menos el 50% de informes conjuntos se tienen que elaborar en un plazo máximo de 40 días y el 50% restante en un plazo máximo de 60 días hábiles, que se han de registrar anualmente las actividades formativas de investigación y docentes que se realicen en los institutos de medicina legal y ciencias forenses sobre familia, menores, personas con discapacidad y violencia de género y doméstica. También que el 100% de las memorias anuales de los institutos de medicina legal tienen que incluir un epígrafe o un apartado específico sobre la actividad que se ha desarrollado en estas unidades, y que el 80% de quejas y sugerencias sobre el funcionamiento de las mismas se tienen que resolver o dar contestación en un plazo máximo de 10 días. Además de esta carta de servicios y tríptico de las unidades de valoración forense integral, se elaboró también un código ético y de buenas prácticas de las unidades de valoración forense integral del Ministerio de Justicia. Con este código se pretende dar a conocer los valores específicos que representan las unidades como unidades especializadas en violencia de género y las normas de conducta que tienen que inspirar las acciones y las decisiones. Se trata de un sistema preventivo de integridad pública y además dispone de un instrumento de apoyo, que es la comisión de seguimiento de este código ético, comisión de seguimiento que está integrada por un total de 6 profesionales, 2 psicólogos, 2 trabajadores sociales, 2 médicos forenses, que tienen una serie de funciones encomendadas que vienen recogidas en el código ético, y además se ha habilitado un canal de comunicación, es un correo electrónico donde los profesionales y las profesionales que integran las unidades pueden trasladar cualquier duda o cualquier aspecto ético que se les plantee en el ejercicio de su actuación profesional. Además de estas dos, de la carta de servicios, del código ético de las unidades, se llevó a cabo por parte del Consejo Médico Forense la elaboración de este protocolo de valoración forense urgente del riesgo de violencia de género del que ha hablado anteriormente Mar,
Ya ha indicado que la metodología es un juicio profesional estructurado que utiliza como prueba complementaria la escala de valoración forense del riesgo que está incluida en el sistema Biogen, que trata de dotar de rigor científico y dar interés predictivo en el comportamiento violento de cara a la protección de las víctimas y que permite mejorar la respuesta y la coordinación institucional, la protección a las víctimas y la prevención de violencia, avanzando en el intercambio de información. Además, se realizaron pues, unas jornadas formativas para dar a conocer este protocolo de actuación, jornadas que se trata de las jornadas más vistas dentro de la formación que se ha dado por parte del Centro de Estudios Jurídicos. En el canal de YouTube todavía está disponible y indico que es una de las jornadas con más visualizaciones. Es necesario, además de estos protocolos, se ha elaborado además un protocolo de coordinación entre los institutos de medicina legal y ciencias forenses y las oficinas de asistencia a las víctimas del delito. Es cierto que los institutos, sus unidades y las oficinas tienen encomendadas funciones que son específicas, que son diferentes. Los institutos tienen una labor fundamentalmente pericial, además de docente e investigador, mientras que las oficinas tienen una labor de orientación y una labor asistencial. Pero sus funciones no deben solaparse, pero no obstante tiene un elemento común, que es la atención a la víctima. Luego es necesario que exista un conocimiento mutuo, una comunicación, una coordinación que les permite de alguna forma complementarse, ¿no? Este protocolo de coordinación precisamente tiene esa finalidad, la de guiar la actuación de esos órganos en la atención a la víctima de violencia de género de forma coordinada, de forma homogénea, para evitar la victimización secundaria. Otro tercer eje de actuación dentro de este plan de mejora de las unidades de valoración forense integral es el eje 3, la motivación de los profesionales que forman parte de la misma. Se trataba de motivar a los mismos a través de la promoción de guardias de 24 horas dentro de los institutos de medicina legal y ciencias forenses. Además, se han constituido grupos multidisciplinares, de trabajo multidisciplinares. Quiero agradecer también personalmente, porque me consta que hay muchos profesionales dentro de estas unidades que están muy implicadas con la violencia de género y que forman parte del grupo que está siguiendo estas jornadas. Quiero transmitirles mi agradecimiento porque todos los documentos a los que he expuesto se han realizado gracias a la constitución de grupos multidisciplinares en el que han formado parte tanto trabajadores sociales como psicólogos, como médicos forenses y también gestor y psicólogos de las oficinas de asistencia a las víctimas. Esto yo creo que formar parte también de la gestión, de la organización y formarse o sentirse implicados en el abordaje de la violencia de género, yo creo que ha sido una experiencia muy enriquecedora, ¿no? Otro de los aspectos en los que se pretende mejorar también a los profesionales es incrementar la dotación de estos profesionales y en concreto se va a celebrar también próximamente las oposiciones de los equipos técnicos, de psicólogos y de trabajadores sociales se van a crear 9 equipos nuevos de equipos técnicos de psicólogos y de trabajadores sociales que van a incrementar pues, la dotación profesional de estas unidades de valoración forense integral. Y también se trata de motivar a los profesionales a través de la promoción de la formación, de la docencia y de la investigación. Precisamente este cuarto eje de innovar en formación, docencia e investigación, pues se han llevado a cabo actuaciones también por parte del Ministerio de Justicia, como incluir temas específicos de las unidades de valoración forense integral en los programas selectivos de acceso a los funcionarios, tanto funcionarios como personal laboral, y también se han incorporado programas específicos en la formación inicial y en la formación continuada de estos profesionales.
También se trata de promover la participación de quienes integran estas unidades en esta formación. De hecho, pues nos consta que ya psicólogos y trabajadores sociales pues han dado formación específica a sus distintos profesionales a través de actuaciones que han llevado a cabo la Subdirección General de Acceso y Promoción Profesional, que son los responsables de gestionar esta formación, e incluso pues también han participado esta misma mañana también en la formación multidisciplinar del Pacto de Estado de Violencia de Género, pues la psicóloga, la trabajadora social de los equipos técnicos de Ciudad Real, ¿no? También se pretende registrar las actividades formativas de investigación y de docencia relativas a la violencia de género. Se quiere incluir en las memorias anuales de los institutos de medicina legal la actividad específica que se lleva a cabo en las unidades. Yo creo que ya podemos decir que se ha consolidado la formación multidisciplinar asociada al Pacto de Estado de Violencia de Género. Se quiere también crear e impulsar las comisiones de formación e investigación en los institutos de medicina legal y ciencias forenses. Estas comisiones de formación y de investigación se han ampliado de forma que van a formar parte de las mismas todos los profesionales que integran los institutos de medicina legal y ciencias forenses, y por tanto también psicólogas, trabajadores sociales se van a incorporar a estas comisiones de formación y de investigación. Y también pues se continúa con la colaboración internacional a través de los proyectos ICRAM o el proyecto Interconecta, en las que se intercambian este conocimiento y experiencia en el abordaje también de la violencia de género. Otro aspecto también muy importante que tiene que ver con la formación de los profesionales que forman parte de las unidades es la especialización. Hasta ahora, para ser médico forense se exige únicamente tener la licenciatura o grado en medicina y pasar un proceso, una oposición, con un temario en total de unos 234 temas, pero ya la Ley Orgánica del Poder Judicial prevé que cuando así lo determine el Ministerio de Justicia, para ser médico forense, además de la licenciatura o grado en medicina, se va a exigir tener una especialidad médica, especialidad en medicina legal y forense, especialidad que se va a obtener una vez pasado el examen MIR y tras 4 años de formación en las unidades docentes acreditadas de los institutos de medicina legal y ciencias forenses. Y precisamente en la memoria de análisis de impacto normativo que acompañaba a este proyecto de Real Decreto, pues se destacaba cómo es necesario o se espera un impacto altamente positivo, porque una mayor especialización profesional conlleva una mejora de atención y una mejor valoración de las víctimas de violencia de género. Y también se prevé un impacto positivo sobre la salud porque la mejora de la calidad pericial forense permite elaborar estrategias de seguimiento y monitorización de la criminalidad y proponer políticas asistenciales dirigidas a colectivos especialmente vulnerables, y así mejorar o abordar el grave problema de la violencia de género. De hecho, pues ya es para que se desarrolle esta especialidad en medicina legal y forense es necesario que el Ministerio de Sanidad apruebe el programa oficial de la especialidad. Esta aprobación exige una tramitación con una orden ministerial, y el borrador de orden ministerial ya existe. Y dentro de las competencias que se le van a exigir a los y las médicas para acceder al título de especialista en medicina legal y forense, pues una serie de competencias que incluyen saber reconocer cuadros lesivos del maltrato a mujer y a la pareja, saber aplicar la metodología de la evaluación de riesgo, participar en circuitos asistenciales de protección a las víctimas, también reconocer o participar también en actividades periciales, entre otras, de las unidades de valoración forense integral, saber identificar el daño psíquico en las víctimas de violencia de género, valorar los factores clínicos relacionados con la enfermedad mental en la valoración del riesgo de violencia de género, y aplicar diferentes protocolos de actuación en violencia de género y doméstico. Y se va a exigir también unas rotaciones de al menos un mes específica en las unidades de valoración forense integral.
Se ha dado un impulso muy importante desde el Ministerio de Justicia para que se lleve a cabo esta especialidad de medicina legal y forense por el sistema de residencia. De hecho, en la próxima convocatoria MIR, el Ministerio de Justicia va a ofrecer 4 plazas de médico interno residente para obtener la especialidad en medicina legal y forense en los institutos de medicina legal y ciencias forenses de Albacete, Burgos, Murcia y Cáceres, y dentro del ámbito no Ministerio de Justicia se ofrecerán plazas en Aragón, en Cataluña, en País Vasco y en Valencia. Otro eje más de actuación dentro del plan de mejora de las unidades de evaluación forense integral es el eje 5, el objetivo de visibilizar, de comunicar el más y mejor. En este sentido, pues, se ha habilitado dentro del portal del Ministerio de Justicia un espacio específico para los institutos de medicina legal y ciencias forenses, y dentro de esto para dar a conocer qué son las unidades de evaluación forense integral, el plan de mejora de las unidades y todas las acciones que están vinculadas a ese plan, que están disponibles en el portal del Ministerio de Justicia. Pero además, en el proyecto de reglamento de los institutos de medicina legal y ciencias forenses se destaca también la función de los institutos con funciones extrajudiciales y la labor de los institutos como fuente de información, ¿no? Los institutos tienen que facilitar acceso a la información a aquellas administraciones e instituciones a través de acuerdos y convenios, pero los institutos también informan al Instituto Nacional de Estadística sobre las causas de muerte en casos de defunciones con intervención judicial. Los institutos deberán informar actualmente de su actividad anualmente a la Comisión Nacional de Estadística Judicial y también al Observatorio Estatal de Violencia sobre la Mujer, o organismos estatales o comunitarios, bien a través del Ministerio de Justicia, bien a través de las comunidades autónomas con competencia en la materia. Dentro del Plan de Justicia 2030 hay un epígrafe específico dedicado también a la justicia basada en datos. Es importante que los institutos de medicina legal y ciencias forenses y las unidades de evaluación forense integral tengan datos y analicen datos, no solo ya para colaborar en la gestión, en la dotación de recursos y de medios tanto personales como medios materiales, sino también a la ciudadanía, esa labor de transparencia, esa labor de servicio público, y todo servicio público con vocación de transformación tiene que abordar o tiene que dar datos de su actividad. Es importante también esos datos, estas memorias de actuación de los institutos de medicina legal y ciencias forenses están disponibles también en el portal del Ministerio de Justicia, y me consta que son fuentes de información también para la elaboración de trabajos de fin de máster, de trabajos de fin de grado e incluso también tesis doctorales. Es importante también que los datos que nosotros proporcionamos de los institutos de medicina legal se dan datos a la Comisión Nacional de Estadística Judicial, y el Poder Judicial en su página web recoge específicamente las actividades que desde los institutos de medicina legal y ciencias forenses llevamos a cabo. Ha hecho referencia también anteriormente Mar a la importancia también de los institutos como fuente de información en los casos de feminicidios. Actualmente los institutos de medicina legal dan datos sobre las defunciones según causa de muerte al Instituto Nacional de Estadística, y es importante también tener en cuenta que el propio Observatorio Estatal de Violencia sobre la Mujer solicita datos de actuación de las unidades, datos que incorporan posteriormente a los informes anuales que publica este Observatorio Estatal de Violencia sobre la Mujer. A modo de conclusión, tenemos que tener en cuenta que somos actores, que somos servidores públicos, que tenemos la obligación de intervenir, que tenemos que colocar a la víctima en el eje del sistema y que tenemos que buscar y abordar nuevos retos. Nuevos retos que se están planteando también desde el Ministerio de Justicia para el abordaje también pues está en violencia de género, pues hace referencia también a un plan de refuerzo que se ha llevado a cabo y que concluye el 31 de diciembre de este año en los institutos de medicina legal y ciencias forenses para especializar en violencia de género. En estos momentos, en 3 institutos, en Toledo, en Mallorca y en Murcia, hay un profesional de la medicina forense que se está dedicando de forma exclusiva a cuestiones relacionadas con violencia de género, y se emitirá el correspondiente informe con los indicadores de resultado del plan, para que luego pueda también generalizarse no solo a los profesionales de la medicina
medicina forense, sino también de la psicología y del trabajo social forense. También se han creado distintos grupos de trabajo, tanto dentro del Consejo Médico Forense, dentro de distintos institutos de medicina legal, del Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses, incluso del Ministerio de Sanidad y con los equipos técnicos. Actualmente se está trabajando en la elaboración de un protocolo de actuación forense ante la violencia sexual que incluye también la mutilación genital femenina. Se está trabajando en un protocolo de reconocimiento médico forense a la persona detenida y una guía de buenas prácticas para su aplicación. Se está trabajando en colaboración con el Ministerio de Sanidad en la actualización del protocolo que emitieron ellos en el año 2007, un protocolo común de actuación sanitaria ante la violencia sexual. Se están revisando también las instrucciones de actuación en caso de agresión sexual con sospecha de intoxicación, unas instrucciones que elaboró el Ministerio de Justicia en el año 2012 y se va a transformar en una guía de buenas prácticas para la atención a la víctima de delitos facilitados por droga, la mayoría mujeres víctimas de delitos contra la libertad e indemnidad sexual. Se está trabajando, también se ha constituido un grupo de trabajo para la elaboración de una guía de buenas prácticas para la actuación forense en la prueba preconstituida. Se han creado también grupos de trabajo para la revisión de los protocolos de actuación que aparecen en el aplicativo, en la herramienta de gestión de los institutos de medicina legal y ciencias forenses, que es Orfila. Se quiere definir también un conjunto mínimo de datos en relación con la violencia de género que deben aparecer de forma homogénea en todas las memorias de actividades de los institutos de medicina legal y se quiere elaborar un plan estratégico para la investigación en ciencias forenses en los que participen tanto el Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses como los institutos de medicina legal y ciencias forenses y lógicamente también implica a la actuación de las unidades de valoración forense integral. Otro avance sobre el que se está trabajando en un proyecto para mejorar la estandarización forense en la toma de muestras en delitos contra la libertad sexual. Hay un kit de recogida de muestras para agresiones sexuales, pero se va a incorporar nueva tecnología, nuevas torundas con una tecnología de flocado que va a permitir también detectar, hacer un análisis mejorado de ADN y además se va a incorporar un documento de consentimiento informado para la toma de muestras que está elaborando y cerrando la Comisión Nacional para el Uso Forense del ADN. Y ya para concluir también, pues señalar que dentro del plan de publicidad y comunicación institucional está previsto que el próximo año se difunda una campaña de publicidad para promover la conservación de las muestras en caso también de agresión sexual y trata de infundir confianza a las mujeres víctimas de agresión sexual para recomendar unas sencillas pautas de comportamiento para la recogida de muestras para su posterior análisis forense. Nada más, seguro, ya se han expuesto a lo largo de toda la jornada nuevos retos. Me quedo también con el reto de que se hacía esta mañana también en la necesidad de que incluso pues, el Ministerio Fiscal aprenda y los operadores jurídicos cómo dirigirse en la atención que se presta también a las víctimas menores de edad. Nuevos retos que también ha señalado Mar en la ponencia anterior y pues, estoy abierta a cualquier tipo de recomendación, de propuesta que se pueda hacer en esta materia, para que todos podamos avanzar de alguna forma y mejorar la atención que prestamos a la víctima de violencia de género. Nada más, muchísimas gracias por su atención y quedo a su disposición para cualquier tipo de consulta ahora o a través del correo electrónico cuando lo estime necesario. Muchísimas gracias. Bien, pues muchas gracias, Marta. Completísima tu exposición y desde luego nos has puesto de manifiesto tanto las mejoras en este ámbito de actuación como esos nuevos retos en los que estáis trabajando. Abrimos el debate. ¿Alguna pregunta que queráis formular a nuestras dos expertas ponentes en la materia? Sí, Celeste. Hola, buenas tardes.
Bien, Buenas tardes, cuando quieras. Gracias. Vale, en primer lugar, como siempre, agradecer a Mar y a Marta su dedicación y su buen hacer. Y ya que el título de este curso es el de nuevos retos, pues me he quedado con una diapositiva de Marta en la que aparece, Marta, tu diapositiva de 24 UFIs, 104 jugados mixtos y 10 exclusivos de violencia de género, te refieres a territorio ministerio. Sí, efectivamente, a territorio ministerio, sí. Claro, por eso. Dentro de estos nuevos retos, yo creo que también está precisamente pues, el que se equipare un poco los órganos especializados judiciales, que son realmente a los que nosotros nos estamos dirigiendo. Nosotros trabajamos para ellos, para facilitarles esa labor, para darles todas las herramientas y precisamente lo que se echa de menos, por lo menos en la provincia de Toledo, no sé si también para los demás profesionales, es precisamente la exclusividad de esos jugadores de violencia, que son los que nos van a permitir una mejor coordinación y nos van a permitir conocernos mejor y saber qué es lo que ellos necesitan de nosotros, independientemente de que nosotros les podamos aportar una mayor especialización con esta inmensa labor que estamos haciendo todos y en la que nos estamos implicando. Entonces, precisamente yo creo que en estos nuevos retos sería pues precisamente eso, aumentar esa cifra de 10 jugadores exclusivos para que podamos todos sacar adelante este proyecto. No sé si estáis de acuerdo o no. Puedo romper el hielo yo, si queréis. Bueno, primero saludarte, Celeste. Celeste nos da las gracias a nosotras, pero yo también te la voy a dar a ti. Celeste es una persona muy implicada en el ámbito de la violencia de género y sé que está trabajando mucho en Toledo por sacar adelante un proyecto muy interesante. Yo estoy totalmente de acuerdo. Yo te puedo hablar de mi situación personal. Aquí en la provincia de Alicante tenemos 4 UFIs que servimos a juzgados con competencias exclusivas en violencia sobre la mujer. Estaba haciendo un cálculo ahora, me parece que son 7 juzgados con competencias exclusivas y otros tantos mixtos. La audiencia provincial también tiene su sección que se dedica a violencia de género. Y en el ámbito de los juzgados de lo penal estamos en vías de que antes de que acabe el año, aunque queda muy poco para que acabe y no lo veo, pero parece ser que antes de que acabe el año se va a crear un juzgado el primer juzgado en la Comunidad Valenciana exclusivo de violencia de género en el ámbito de juzgados de lo penal, que se va a crear aquí en Alicante. La especialización en el ámbito de la violencia de género, yo lo veo desde mi punto de vista, desde otro punto de vista distinto al que tienen los operadores jurídicos, creo que es absolutamente necesario. Es que creo que sin eso no avanzamos. Totalmente de acuerdo. Y en el ámbito, eso no quiere decir que no se trabaje bien, lo que pasa es que los medios no son los mismos, no es lo mismo un juzgado mixto que un juzgado con competencias exclusivas y luego se abre un gran mundo cuando los asuntos llegan a los juzgados de lo penal, en los que creo que la especialización es absolutamente imprescindible, que tendamos a esa especialización. Aquí se va a crear uno, probablemente nace ya colapsado, pero bueno, por algo hay que empezar, empezaremos por uno y veremos cómo va. Estoy totalmente de acuerdo contigo. Esos retos de la especialización en todos los ámbitos judiciales, no solo jueces, fiscales, es que todos nosotros, todos los profesionales de los institutos, los funcionarios que toman todos esos tramitadores, personal de auxilio, que llama a una persona cuando tiene que entrar a juicio, que le toma declaración, toda la formación que debe haber en todos los intervinientes en el proceso. Yo estoy totalmente de acuerdo con lo que ha manifestado Celeste.
Bueno, sí, desde luego que una de las actuaciones tienen que ir en ese ámbito, ¿no? Es verdad que no lo hemos abordado en el día de hoy porque nos hemos centrado un poco específicamente por una parte. Me ha gustado mucho, Yolanda, esa doble perspectiva que has permitido, porque por una parte está la labor que realizamos de gestión, entre comillas, desde el Ministerio de Justicia, pero luego también está la actuación de los profesionales en el día a día, ¿no? En su actividad dentro de las unidades, ¿no? Pero yo, Yolanda, yo creo que tú tienes más información. Yo entiendo que sí que existe una actuación por parte del Ministerio de Justicia, ¿no? En la ampliar o en la creación, yo creo que está aprobada, ¿no? La creación de nuevos 8 juzgados de violencia sobre la mujer en el proyecto de Real Decreto para el año 2022. No sé si, Yolanda, tú tienes más información específica o no. Sí, efectivamente, Marta, está prevista la creación de nuevas unidades judiciales. En este momento no puedo concretar con exactitud, no tengo aquí la información, pero efectivamente os la intentaremos hacer trasladar. ¿De acuerdo? Bien, pues ¿alguna otra pregunta? Bueno, pues muchas gracias, como no, Marta y Mar, por las excelentes ponencias que habéis realizado y otra vez agradeceros vuestra participación. Gracias a ti por la organización y la invitación. Bueno, pues buenas tardes a todos los asistentes. Mañana nos vemos ya en la última sesión de las 4ª jornadas del Pacto de Estado contra la Violencia de Género. La primera sesión es a las 9 de la mañana, que a la 1 del mediodía tenemos que haber terminado la jornada, pues por una cuestión de organización y de gestión. Entonces, 9 menos 5, 9 menos 10, intentamos empezar a conectarnos. Pues nada, que descanséis y mañana nos vemos. Muchas gracias.